FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes países y diferentes emisoras alrededor del mundo y a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy continuamos con nuestra serie en Teología Bíblica, una serie que ya llevamos varios programas desarrollando con mi buen amigo Aaron Gibson. Bienvenido, Aaron. Hola, Natán. Como siempre es un placer estar aquí contigo. Es un gusto para nosotros que nos acompañes nuevamente y que podamos seguir hablando de este tema tan importante para poder ver la unidad de las Escrituras, poder ver estos temas centrales que se desarrollan de principio a fin. Y en el programa anterior donde hablamos acerca de el concepto y la idea del pueblo de Dios siendo desarrollada desde Génesis. Así que danos un pequeño recordatorio de lo que ya habíamos platicado un poco en el programa anterior y cómo vamos a continuar viendo hoy este tema. Sí, Natán, pues lo que vimos la vez pasada es que la historia de la Biblia, primero es la historia, como hemos visto varias veces, es la historia de lo que Dios está haciendo para establecer su reino. Y como hemos visto, el reino de Dios, como cualquier reino, tiene tres elementos, ¿verdad? Tiene el Dios, el rey, en este caso ese rey es Dios, pero ese Dios, ese rey gobierna sobre súbditos, ¿okay? Reina sobre su pueblo. Entonces la historia del reino es la historia de Dios reinando sobre un pueblo en un lugar específico que Él ha dado a su pueblo. Entonces, la historia del reino de Dios en la Biblia es la historia de lo que Dios está haciendo para crear y para formar un pueblo como parte de su plan de establecer su reino en la tierra. Y en la historia de la Biblia llegamos a varios momentos, los llamaría momentos claves, ¿verdad? Que definen la identidad del pueblo de Dios. Y esa historia del pueblo de Dios, creo, comienza en la historia de la creación, en Génesis 1 y 2. Ahí en Génesis 1 y 2, Dios crea todo. Dios crea y forma todo el universo. Pero especialmente el enfoque de la historia de la creación es la creación de Adán y Eva. Y yo creo que en la historia Adán y Eva son, como los primeros seres humanos, son prototipos del pueblo de Dios. Entonces Génesis nos dice que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, que implica que ellos tienen una relación especial con Dios, tienen una relación familiar con Dios, son los hijos de Dios. Como hijos de Dios, son portadores de la imagen de Dios y entonces tienen la responsabilidad de reflejar a Dios y de representar a Dios en la tierra. Y eso tiene, según Génesis 1, implicaciones muy específicas, como los hijos de Dios creados a la imagen de Dios, ellos tienen que representar a Dios como sacerdotes. Y en Génesis 1 y 2 vemos el huerto de Edén, es como un templo, un gran templo, y ellos tienen que cuidar y cultivar el huerto, igual como los sacerdotes tenían que cultivar y cuidar su tabernáculo, su templo. Además, como representantes de Dios e hijos de Dios, Dios los llama a sojuzgar la tierra y les da dominio sobre la creación. Y esas palabras, dominio y sojuzgar, es lenguaje del reino. Entonces, ellos viven en la presencia de Dios como los hijos de Dios, trabajando como reyes y sacerdotes. Y lo que aprendemos en Génesis 1 y 2 es que el pueblo de Dios es un grupo de personas que reflejan y representan a Dios en la tierra. Y como sus hijos llevan su imagen y les sirven como sus reyes y sus sacerdotes. Y esa descripción del pueblo de Dios nunca cambia en la historia de la Biblia. ¿Okay? Y va a seguir. Y la historia del reino de Dios sigue, como sabemos, en Génesis 3, con la triste historia de la caída. Y
el momento importante en esa historia es Génesis 3:15, el protoevangelio, porque en el protoevangelio Dios básicamente divide la raza humana en dos grupos, ¿verdad? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Y quiénes son esos dos grupos? Bueno, la simiente de la serpiente son aquellas personas que se alinean con la serpiente, que siguen la serpiente. Y la simiente de la mujer son las personas que se alinean con Dios, son los hijos de Dios. Entonces, por eso, 1 de Juan 3 dice que hay dos grupos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo, los que son nacidos por Dios o los descendientes de Satanás. ¿Y cómo podemos identificar los dos? Bueno, cada uno es como su padre, ¿verdad? Por eso Jesús dijo a los líderes religiosos en Juan 8, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Okay? Son simiente de la serpiente. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Entonces, Dios hace una distinción muy clara entre su pueblo y el resto de la humanidad. Además, Génesis 3:15 indica que va a existir una batalla, una guerra perpetua, un conflicto entre esos dos grupos. Pondré enemistad, dice Dios, entre ti, Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. ¿Qué está pasando? Bueno, la historia de la formación del pueblo de Dios será una historia de guerra, de conflicto. Y en toda la historia podemos ver la simiente de la serpiente buscando destruir la simiente de la mujer. Y eso pasa en Génesis 4 cuando Caín mata a Abel. Eso pasa en la historia del Éxodo cuando Faraón busca matar a los niños, los hijos de los israelitas. Eso pasa en los evangelios cuando Herodes busca matar al hijo de Dios, la simiente de la mujer. Entonces, la historia de la Biblia es la historia de ese conflicto. El pueblo de Dios es un grupo separado de las naciones por Dios, que está bajo el ataque constante de esas naciones. Ahorita que mencionas eso, tengo en mi mente también muy clara esta imagen en Apocalipsis 12, donde es esa misma imagen de Génesis 3 y el conflicto se vuelve a explicar en Apocalipsis 2 entre el dragón y la mujer también nuevamente, y el hijo de la mujer, y que está ahí justo esperando para devorarlo cuando nace. Y ese conflicto sigue siendo establecido hasta el final de esa manera, se sigue viendo esa narrativa. Sí, y Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias que están sufriendo bajo la mano pesada del emperador romano. Claro. Y ese emperador los está persiguiendo, y la historia de Apocalipsis, la narrativa de las visiones de Apocalipsis, su punto es, mire, ustedes están sufriendo. Algunos de ustedes ya han experimentado la muerte. Están sufriendo. ¿Por qué? Porque el dragón, la serpiente antigua, él está ¿qué? Está enojado. Y él quiere, como en el principio, quiere destruir la simiente de la mujer. Y tu sufrimiento simplemente es simplemente parte de esa guerra perpetua que comenzó en el huerto de Edén. Bueno, la cosa más bonita que sale de Génesis 3:15 es la promesa de que no solamente vendrá de la mujer una descendencia colectiva, un grupo, sino que también saldrá de la mujer una simiente, un descendiente específico, un libertador, un salvador que rescatará al pueblo de Dios, que destruirá al dragón, destruirá a la serpiente antigua, aplastará su cabeza. Y entonces, como hemos visto, tenemos en la historia de la Biblia esos dos hilos de promesas, la promesa de un grupo, un pueblo de Dios, y de un descendiente específico que sabemos es Jesucristo. Y
Él tendrá que venir para ser el nuevo Adán, ¿verdad? Para salvarnos de la destrucción y el caos que causó la serpiente en el huerto de Edén. Y es lo que esperamos. Si seguimos en el libro de Génesis, el siguiente momento clave que define el pueblo de Dios, creo, es la historia de Abraham, el pacto abrámico. Y en esa historia aprendemos que el pueblo de Dios es un grupo de personas escogidos por la gracia de Dios, llamados por Dios y separados por Dios. La historia de Abraham comienza con Dios llamando a Abraham. Entonces Abraham es un miembro de las naciones rebeldes, ¿verdad? Del Torre de Babel en Génesis 11. Pero Dios escoge a uno de ellos, un representante entre ellos, y los separa de esas naciones con un propósito muy, muy específico. Y ese propósito es formar el pueblo de Dios, de él y de sus descendientes. Entonces, Dios lo hace por medio de un pacto. Es uno de los puntos más importantes acerca del pueblo de Dios en la historia de Abraham. Es que el pueblo de Dios es un grupo de personas con los cuales Dios ha hecho un pacto. Dios ha formado ese pueblo por promesas que Él les hace. Y Dios hace promesas a Abraham. Promete darle una descendencia. Levantará de él una nación grande, y ahí aprendemos que el pueblo de Dios en la historia tomará forma de una nación, y le promete a esa nación una tierra. Ya tenemos dos elementos del reino de Dios, el pueblo de Dios y el lugar del reino. Entonces, por medio de Abraham y su descendencia, Dios no solamente va a formar su pueblo, Dios va a establecer su reino. Y las promesas siguen. No solamente va a levantar de Abraham una nación, él será padre de muchas naciones. Sus descendientes serán como la arena del mar y como las estrellas. Entonces, será una descendencia innumerable. Eso nos ayuda a entender que el propósito de Dios en establecer el pueblo de Dios no se limita a la nación de Israel, sino que su plan es expandir o crecer ese pueblo para incluir representantes de muchas naciones. Y varias otras cosas. Aprendemos en la historia de Abraham que el pueblo de Dios se caracteriza por una fe obediente. Abraham es el prototipo de una persona que cree en Dios, y por esa fe Dios lo forma como parte de su pueblo. Pero no es simplemente una fe o una creencia intelectual, es una fe obediente. Entonces, Hebreos 11, ¿verdad? Dice que Abraham creó, ¿y qué hizo? Pues salió de su tierra, sacrificó a su hijo, fue una fe obediente. Y otra vez ya hemos visto que el pueblo de Dios son portadores de la imagen de Dios, representan a Dios. Y por eso 1 de Juan 3 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces Abraham, como un hombre de fe obediente, representa a Dios, lleva la imagen de Dios, es como Dios, como Adán y Eva. Y además es una persona comisionada. Y algo muy importante en la historia de Abraham que se hace claro es que Dios no da a Abraham, no le promete bendiciones simplemente para que él y sus descendientes puedan vivir en la presencia de Dios en una tierra prometida. Dios dice: por medio de ti bendeciré ¿qué? A todos los pueblos de la tierra. Entonces, el pueblo de Dios, como un grupo escogido por Dios y separado de las naciones, llamado por Dios, tiene la comisión de bendecir a todas las naciones. Entonces, esta idea, Aarón, de que Dios está escogiendo un pueblo, pero aunque se identifica claramente en el Antiguo Testamento como el pueblo de Israel, pero ya están todas estas indicaciones y promesas de que Dios quiere más que solo Israel. Quiere gente de todas las naciones como parte de su pueblo, no nada más Israel.
Así es. En el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es un grupo escogido y separado por Dios con el propósito de finalmente llevar bendiciones a todas las naciones. Uh-huh. Y esa es la comisión del pueblo de Dios. Y pues si seguimos en la historia, vamos a ver que Israel, como la nación grande, los descendientes de Abraham, recibe la misma comisión. Entonces, en la historia de Éxodo, creo que tenemos un cuarto momento clave que define el pueblo de Dios. La historia del Éxodo, los primeros 14 capítulos del libro de Éxodo. Realmente la historia del Éxodo es la historia de lo que Dios hace para tomar la familia de Abraham y convertirla en una nación grande y un pueblo suyo. Y en esta historia aprendemos realmente muchas cosas acerca de la identidad del pueblo de Dios. Dios específicamente los llama mi pueblo. Dios dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Entonces, con la familia y esa nación que Dios forma de los descendientes de Abraham, Dios está formando su pueblo. Es un pueblo llamado y escogido y separado por Dios. Y es importante notar que esa relación se basa en el pacto. ¿Okay? ¿Por qué rescata Dios a Israel? Éxodo 2:24 dice, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La historia del Éxodo es la historia del pacto en acción. Es una expresión de la fidelidad de Dios a su pacto y a su pueblo. ¿Y qué aprendemos de ese pueblo? Bueno, como Adán y Eva, ellos se identifican como el Hijo de Dios, el primogénito de Dios. Éxodo 4:22, dirás a Faraón, Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, otra vez, este pueblo tendrá una relación familiar, una relación de padre e hijo con Dios. Eso es parte de la identidad del pueblo de Dios. Otra cosa que aprendemos es que el pueblo de Dios es un pueblo redimido por Dios. Eso es una de las revelaciones más importantes de la historia del Éxodo. El pueblo de Dios se forma por un acto de redención, un rescate. O sea, ser parte del pueblo de Dios no es simplemente asunto de ser descendiente físico de Abraham. Israel se encuentra en Egipto como esclavos. Son esclavos a un rey foráneo, un reino foráneo. Son ciudadanos de otro reino y Dios tiene que rescatarlos. Y no solamente son esclavos a un rey foráneo, un rey pagano. Ellos son esclavos a sus propios pecados. Su enemigo no es simplemente un enemigo externo, es un enemigo interno. Entonces, con el evento del Éxodo tenemos la revelación de la Pascua. Y la Pascua incluye un sacrificio y una revelación importante acerca de cómo Dios trata con los pecados y provee a un sustituto para su pueblo. O sea, formar parte del pueblo de Dios no es simplemente asunto de caminar de una tierra a otra tierra. Alguien tiene que ser rescatado para entrar en el reino de Dios. Y después, en la historia de la Biblia, el evento del Éxodo provee lenguaje y vocabulario para describir la salvación para el pueblo de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿cómo describimos el evento de formar parte del pueblo de Dios? Bueno, es salvación y rescate y redención. Todas esas palabras vienen del Éxodo. Es en el Éxodo y en el rescate que Dios nos hace su pueblo. Y Dios los lleva, ¿verdad?, al monte Sinaí. Y ahí en ese monte Sinaí hace un pacto con ellos y los identifica de tres maneras. Primero los llama su tesoro especial. ¿Okay? Especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces Dios dice, mía es toda la tierra, o sea, todo eso pertenece a mí, pero yo he separado a ustedes de las naciones para ser mi tesoro especial, un pueblo escogido, llamado y separado. Además,
los llama un reino de sacerdotes. Como Adán y Eva, como nación, los israelitas son reyes y sacerdotes, representan a Dios delante de las naciones. Un sacerdote es alguien que vive en la presencia de Dios y trabaja como mediador de las bendiciones de Dios al pueblo. Entonces, eso implica, Natán, que Israel, como Abraham, ha recibido una comisión. El propósito de Dios no es simplemente llevarlos a la tierra prometida para que ellos puedan vivir en esa tierra en la presencia de Dios, disfrutando de todas las bendiciones de su rescate y de su pacto. No, el propósito es reflejar la gloria de Dios a todas las naciones y finalmente los llama un pueblo santo. Es un pueblo santificado o separado, como Adán y Eva son creados a la imagen de Dios. Dios les dice, seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces ellos, como Adán y Eva, como el pueblo de Dios, tienen que reflejar a Dios y representar a Dios en la tierra. Entonces todo lo que hemos visto en esos pasajes contribuyen a nuestro gran entendimiento de lo que significa ser parte del reino de Dios. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos el tesoro especial de Dios. Somos hijos de Dios, reyes y sacerdotes de Dios, un reino de sacerdotes, pueblo santo. Entonces, Aarón, como el pueblo de Dios, Jesús fue nuestro sacerdote. Él cumplió todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca del rol de los sacerdotes al representarnos delante de Dios. Él, así como el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, de la misma manera Jesús ha entrado al lugar santísimo, que es la presencia de Dios, y nos representa a nosotros, al pueblo de Dios. Amén. Y en consecuencia a eso, nosotros también somos sacerdotes de Dios, representando a Dios al mundo y a las naciones. Y también con una comisión paralela a lo que Jesús hizo por nosotros. Así es. Entonces, 1 de Pedro 2 dice, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La identidad de Israel es su identidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos experimentado un éxodo, un rescate de esclavitud, y nuestra responsabilidad, como la de Israel y la de Abraham, es anunciar, proclamar las excelencias únicas del Dios que nos rescató. Y entonces la pregunta más importante que cualquier persona se puede hacer es, ¿soy parte del pueblo de Dios? ¿Soy parte del pueblo de Dios o soy parte de la categoría que son los enemigos de Dios? Y para muchas personas que ven solamente la parte externa, el pueblo de Dios o los hijos de Dios son la gente buena, la gente que aparentemente no hace cosas malas. Y entonces tienen otras categorías para definir esto. La Biblia nos deja muy en claro que tú puedes ser externamente muchas cosas que la gente puede admirar o reconocer, pero que puedes ser dentro de la categoría de los enemigos de Dios. Sí. Y esto es la pregunta más importante con la que nos confronta la Biblia, de cuál de estas dos categorías de la humanidad eres. Sí. Y la Biblia indica, si eres parte del pueblo de Dios, eres hijo de Dios. ¿Y cómo llega a ser hijo de Dios? Por medio de un nuevo nacimiento. Entonces no es simplemente asunto de ser descendiente físico de Abraham o de un pastor. No, la pregunta es, ¿eres realmente nacido de nuevo? ¿Has sido hecho hijo de Dios? Así es. Y pues todo este tema nos da muchas cosas de qué hablar, pero esto ha sido un buen resumen. Creo que esto ha sido un buen resumen entre el programa anterior y acerca del pueblo de Dios, que nos ayuda a ver la importancia que tiene observar estos temas centrales de la Biblia. Y espero que para todos los que nos han estado escuchando esto sea de tanta bendición como lo es para mí. Así que muchas gracias, Aarón. Gracias por tu tiempo y gracias por participar con nosotros en este programa. Vamos a seguir hablando acerca de esto. Hay mucho más que decir, ¿no? Sí, hay muchas cosas más. Así que
Acompáñanos, no se pierdan el próximo programa. Acompáñanos nuevamente hablando más acerca de teología bíblica. Gracias a todos los que nos acompañaron en este programa, en otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.